Bien, continuemos viendo un poquito los números atómicos y el número másico, muy relacionado con lo que estuvimos trabajando ayer, de electrones, neutrones y protones. El número atómico este, identifica a un elemento químico y coincide con el número de protones de un elemento. Y se simboliza con la letra Z. Esto quiere decir que si indicamos un elemento químico cualquiera con un Z igual 12, ya vamos a saber automáticamente que si su número atómico es 12, va a contener 12 protones en su núcleo. Y si tiene 12 protones en su núcleo y es eléctricamente neutro, podemos deducir que va a coincidir con el número de electrones, o sea, 12 electrones. Bien, fíjense, acá les dejé unos ejemplos, el número y cómo se coloca. Si tenemos un elemento, lo simbolizamos con su letra correspondiente, en este caso es el hidrógeno. Cuando colocamos el número acá abajo a la izquierda, siempre nos va a indicar que el número atómico de ese elemento. En forma general sería de esta forma. Todos los elementos químicos tienen un nombre que lo identifica, además de un número atómico, o sea un Z, y tienen un símbolo. Cuando queremos simbolizar cada elemento químico, usamos la primera letra de su nombre en la mayoría de los casos, y si fuese necesario, en algún otro ejemplo, por ejemplo con el cloro, vamos a utilizar la primera letra siempre mayúscula y si es necesario una segunda, la segunda letra en minúscula. Fíjense, oxígeno O mayúscula, magnesio M mayúscula, G minúscula. Hay casos como en el azufre que el símbolo no corresponde con el nombre bajo lo que estamos describiendo ahora, pero tiene que ver con su con su nombre histórico que proviene del latín. O sea, azufre venía de sulfurum, por eso queda la letra S y no la A como uno esperaría que sea. Pero bueno, nosotros no lo vamos a estudiar eso en memoria, para eso tenemos la tabla periódica, que es nuestra herramienta de cualquier químico. El otro número importante que vamos a desarrollar es el número másico, y es un número que nos indica la masa que tiene este átomo, es decir, es la suma de los números de protones y de neutrones que hay en el núcleo atómico. Y siempre se simboliza con la letra A. Para indicarlo en un elemento, por ejemplo en el caso de hidrógeno, tenemos el hidrógeno y colocamos a la izquierda arriba el valor de la masa atómica. En forma general nos queda de esta forma. Bien. Acá les agregué una tabla periódica. Fíjense, en la tabla periódica esto depende cada tabla. En esta particularmente, el número que tienen acá es el Z o número atómico. Y el numerito que está acá, que tiene decimales por lo general, nos va a indicar el número de masa o número másico, que es la letra A. Por ejemplo, para el litio tenemos una masa de 6,94 y siempre para los cálculos la vamos a redondear, en este caso 7. Y acá tenemos el 3, que va a ser el número atómico del litio, o sea, que si el litio tiene 3 de número atómico, tiene 3 protones. Y si está eléctricamente balanceado, o sea, forma neutra, va a tener 3 electrones. ¿Podemos calcular de cada átomo? Entonces, podemos calcular neutrones, protones y electrones que tiene un átomo. ¿Cómo? Habíamos dicho que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y que el número másico, la A, es la suma de protones y neutrones. Entonces, fíjense acá les dejo un ejemplo para calcular la cantidad de neutrones del átomo de oxígeno. Tiene un número másico de 16 y un número atómico Z de 8. Lo sacamos de la tabla periódica. Aquí tenemos el oxígeno. Directamente, si necesitamos calcular la cantidad de neutrones, lo que vamos a hacer es despejar. Entonces nos queda n igual a A menos Z. Reemplazamos los valores y ya sabemos que el átomo de oxígeno va a tener 8 neutrones en su núcleo. Bien.
La tabla periódica les dije que era una herramienta fundamental, ya que nos da muchos datos, aporta muchos datos. Por el momento nos van a importar el atómico y el másico, pero también cuando veamos uniones químicas vamos a extraer datos como la electronegatividad. Cuando profundicemos dónde se ubican estos elementos a través de la configuración electrónica, grupos y períodos, que eso vamos a ahondar más adelante. Bien, de actividades, una actividad cortita, completar esta tabla, donde tienen el nombre del elemento, el símbolo, número atómico, másico y las partículas subatómicas como los protones, neutrones y electrones. Acá les dejo un primer ejemplo que es el bromo. Y para los demás les voy a ir dando, les doy distintos datos de cada uno y ustedes tienen que completar los restantes.